Nehemías capítulo 2, del 9 en adelante. Dice: y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolos Sanballat y Horonita y Tobías el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y estado que hube allí 3 días, levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Y lo que leímos hoy: y no sabían los magistrados dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Después vamos a ver si seguimos leyendo el resto de la lectura. Estamos viendo entre todos las clases el libro de Nehemías, que fue un siervo de Dios que el Señor levantó, estando él viviendo y sirviendo en Susa, o Susán también se dice, que era una de las capitales del imperio de Persa. Tenía 4 grandes capitales, no era que tenía una sola como acostumbramos nosotros. Y él era una persona muy importante en el reino. ¿Se acuerdan el oficio de Nehemías? ¿Cuál era? Era copero. ¿Y qué es el copero? Probaba el vino antes de que tome el rey. Y si bien podía pasar, y ha pasado, que se haya atentado contra la vida de los reyes envenenando el vino, también, aunque era una función arriesgada, era una función de mucho privilegio, estando en el mismo palacio y sirviendo al rey en persona. Me acordaba también de los coperos del rey y el panadero del rey en la época de José. Estaban ahí, estaban con el faraón ellos. Y habían conspirado, no sé qué pasó, que el faraón después los mete preso y a uno lo manda a matar incluso. Era gente muy importante y tenían puestos de privilegio. Pensemos que cuando se estudia el libro de Esther, por ejemplo, Esther una vez al año podía ver a su esposo, por ejemplo. Era llegar hasta la corte del rey persa y hablar con él y estar con él era algo de mucha dignidad. Y Nehemías era el copero del rey, a pesar de ser judío. Entendemos que nació en la cautividad, porque ya habían pasado más de 100 años desde que se lo llevaron. Pero él tenía su corazón en Jerusalén, en esa capital que habrá escuchado por parte de su madre, su padre, de los ancianos, que existía la capital del reino. Habrá escuchado de la gloria de Salomón, del templo, habrá oído las historias de cómo David conquistó la ciudad, de cómo los distintos reyes la hermosearon, la fortalecieron. También habrá sabido de la historia de cómo fue caída Jerusalén en manos del rey Nabucodonosor. Lo cierto es que si vemos ahí en el capítulo 1, fíjense que él manda a preguntar acerca de la ciudad de Dios. En el versículo 3 y 4 dice: le pregunta a uno de sus hermanos que venía de Jerusalén,
Y el hermano le contesta: el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y después dice: y fue que como oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta reacción llama la atención, porque estamos hablando de una persona que estaba delante del rey, que estaba bien, que no tenía necesidades económicas, ya tenía, por decirlo como se diría ahora, ¿no?, la vida, ¿qué?, asegurada, ya está, él, quizás sus hijos, su descendencia. Sin embargo, él tenía puesto el corazón en Jerusalén, al punto tal que cuando se enteró de esta noticia, recordemos que cada viaje a Jerusalén, ¿cuánto tiempo duraba aproximadamente? 4 meses, y lo habíamos visto que habían salido desde otro lugar. Susa era todavía más lejos, así que llevaba tiempo entre que iban y venían. Pero esta noticia de cómo estaba la ciudad, a este hombre Nehemías lo puso mal, al punto tal de que dejó de comer. Cuando dice ayuné y oré delante del Dios, es que se le cerró, ¿qué cosa? El estómago. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, ¿no?, que una noticia triste o perturbadora de golpe nos desacomoda todo el sistema. ¿Cómo? El sistema digestivo, toda la parte del cerebro, nos hace que se nos afecte toda la parte del resto del cuerpo, hasta nos llegamos a enfermar. Nos agarran enfermedades a causa de la perturbación del alma y del espíritu. Pero Nehemías no se quedó con esto. Hemos visto en la última clase con Enrique que él puso su corazón en el Señor y oró. Y después lo que sigue a continuación es no solo la oración de Nehemías, que es una oración preciosa de humillación y de reverencia delante del Señor, sino también que vemos la respuesta de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Nehemías? Que pueda dejar la ciudad de Susa y poder ir a Jerusalén, no solo a ver, sino a restaurar esa ciudad. Ese fue el pedido que él le hizo al rey, y el rey le dio el permiso para que pueda ir y reedificar, como dice en el 2.5, si al rey place y guarda a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Esto que vemos acá resumido en el capítulo 1 y la primera parte del 2, si vamos al libro de Primera Juan, casi al final de la Biblia, vemos que se cumple en Nehemías esta promesa que también es para nosotros. Primera Juan, capítulo 5. ¿Quién puede leer el 14 y el 15? Primera Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Acá hay una palabra que es muy preciosa, pero también muy importante para tener en cuenta. Porque muchas veces se nos habla de la oración a Dios y que Dios nos oye y que Dios nos da. Eso lo podemos escuchar en casi todas las iglesias que se dicen ser cristianas, ¿o no? Lo vemos en los estados de WhatsApp, lo vemos en la tele, lo vemos en internet. Hay que orar, que Dios te oye y Dios te da. Pero acá Juan agrega algo. ¿Alguna cosa conforme a qué? A su voluntad. Y esto es una verdad que no se puede saltear, es una verdad que no se puede menoscabar. Esto de conforme a su voluntad es todo el consejo de Dios, como estamos viendo con Efesios, ¿no? Y Nehemías recibió la respuesta de Dios satisfactoria porque él oró
conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios lo oye. Hay otros textos en los Proverbios que dice que Dios no oye la oración de ¿quiénes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? De los pecadores. En otra parte dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A Dios le causa asco, abominación, la oración de alguien que está en rebeldía y que encima tiene, por decirlo de alguna manera, el descaro de ir a pedirle a Dios. Y acá dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado, pero siempre sí se aplica esta regla de oro que es conforme a su voluntad. Por eso también Santiago, un poquito más atrás, en la página 258, fíjense en el capítulo 4, ¿quién puede leer el 2 y el 3? Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís Y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. fíjense, dos oraciones completamente distintas y la respuesta de Dios también para cada una de estas oraciones. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino que lo hacemos para gastar en nuestros deleites, para satisfacer nuestras necesidades. A veces nuestras necesidades son necesidades genuinas. No tengo para comer, tengo a mis hijos enfermos. Pero muchas veces las necesidades, si las analizamos espiritualmente y a la luz de la palabra de Dios, son para satisfacer nuestros deleites, como dice acá. Y entonces Dios no responde. Y nosotros pensamos que Dios no nos oye, y en realidad Dios nos oye, pero no nos responde, porque estamos haciendo mal las cosas. Entonces acá ya tenemos una lección, queridos, de cómo pedir a Dios. Y si no nos responde Dios, puede ser por dos cosas. Primero, porque no es el tiempo. Siempre se nos enseña lo mismo, ¿no? Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Vemos que Nehemías oró y ayunó, y desde el momento en que empezó a orar hasta que obtuvo la respuesta del rey, ¿cuánto pasó? ¿Se acuerdan? 4 meses. 4 meses en los cuales parecía que no iba a pasar nada hasta que Dios le presentó la oportunidad y él, aún en esa situación, oró y el rey le dio la oportunidad de ir a Jerusalén. La otra opción es justamente esta, que el Señor no responda porque estamos en pecado y no vamos como debemos llegar al Señor. Lo primero que hacían estos siervos del Señor cuando oraban era arrepentirse de sus pecados y pedir perdón por los pecados. Lo vemos en Daniel, lo vemos en Nehemías, lo vemos en Esdras. Eran hombres que nos enseñaban a orar realmente. Moisés pedía perdón. Esdras, que nada tenía que ver con los pecados del pueblo, sin embargo se humillaba y pedía perdón como si él hubiese sido también participante de esos pecados. Entonces, acá la Biblia nos enseña el método bíblico para orar y para que el Señor responda las oraciones. Y qué lindo también es orar cuando no necesitamos nada, ¿no? Porque generalmente nos acercamos a Dios cuando ya estamos vencidos. Pero también orar, y por eso son las reuniones de oración, venir y dar gracias al Señor, presentarse como iglesia, recordar también las necesidades, pero alabar y dar gracias al Señor. Entonces todo eso suma en la experiencia cristiana. Recordemos que nosotros ahora estamos viendo estos estudios de Esdras y Nehemías, que el propósito de los libros es ver cómo Dios reconstruye, Dios reedifica, Dios levanta
lo que está destruido, Dios levanta lo que está arruinado, restaura. Y si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, Dios desea restaurar nuestra vida espiritual. Si volvemos ahí a Nehemías, vemos que no se queda con la noticia, sino que se encarga de ir a Jerusalén. Y después, lo que hemos visto hace un instante, que leímos del 11 al 15 de Nehemías 2, en persona, de noche, se encarga de ¿qué? De recorrer. Dice, levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, en el 12, ¿no?, a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y se puso a recorrer esa ciudad que no conocía, nunca había estado en Jerusalén. Dice que llegó, pasaron 3 días y después se puso a recorrer. Y lo que encontró fue algo muy triste, ¿no? Una cosa es escucharlo, que te lo cuenten, otra cosa es ir a verlo. Nosotros, yo pensaba, no tenemos noción de lo que puede causar una guerra en nuestra propia nación. Sabemos de la guerra de Malvinas, pero era a campo abierto, era en el campo. La gente de Europa puede decir, por ejemplo, lo que fue de las destrucciones de las ciudades, ¿no? Berlín, en Londres, en todas las ciudades de Rusia, Francia, la devastación que produce una guerra, bombardeos constantes para que no quede nada. Hoy lo que se conoce de Berlín es todo nuevo, a pesar de que tiene fachada de antiguo, se hizo todo nuevo porque no quedó nada en la Segunda Guerra. Pensaba lo más pronto que tenemos nosotros y que pasó hace poco acá en Argentina fue lo de las bombas en las embajadas de Israel y en la AMIA, ¿no? Que de golpes colapsó todo y uno cuando ve los archivos, las imágenes, es tremendo. Imaginemos así toda una ciudad. Recién hablaba Fernando, me preguntaba, ¿era grande Jerusalén? No tan grande como las ciudades de ahora. Yo me imaginaba que era como entre Lomas y Banfield, así, o Lomas, Banfield y Temperley, para que nos demos una idea de la parte ahí de cerca de las vías. Lo cierto es que este hombre salió a recorrer en caballo. En el estudio dice que anduvo más o menos 3 o 4 kilómetros y le bastó para ver cómo estaba la ciudad. Había zonas que dice que ni siquiera pasaba el caballo. Se tuvo que bajar y seguir a pie. Esto ya habían pasado más de 100 años desde que Nabucodonosor destruyó la ciudad. Y nadie se había puesto a reparar estas cosas. Por eso es que él, en el versículo 17, le dice a las distintas personas que estaban a cargo de la ciudad, fíjense en el 16 los menciona, ¿no? Magistrados, después habla de los sacerdotes, de los nobles y todos los demás. La ciudad ya estaba funcionando, ya Zorobabel había vuelto, Esdras había predicado, había personas que estaban a cargo de la economía, personas que estaban a cargo de las distintas tareas de la ciudad, pero no era una ciudad propiamente dicha porque le faltaban las murallas defensivas. Entonces en el 17 les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Toda esa riqueza que estuvimos estudiando en algún momento de David, Salomón, todo ese oro, esa plata que juntaron, las maderas, los cedros del Líbano que trajeron en barcos para hacer la ciudad, para restaurar todo, ya no quedaba nada de eso, era todo literalmente escombros y ceniza. Y esta palabra que él menciona acá cuando finaliza el versículo 17, oprobio.
¿Qué significa para ustedes oprobio o alguno que lo sepa? Y no seamos más en oprobio. ¿Qué será? Desprecio, vergüenza. También es afrenta. Es el dolor que te produce algo, ¿no? El oprobio. Y si vemos en la palabra de Dios, recordemos que Dios siempre avisa antes de castigar, advierte, no hagan esto porque va a venir tal castigo. Lo hizo a lo largo de toda la palabra de Dios, se lo dijo a Adán y Eva, ¿o no? ¿Qué le dijo a Adán y Eva? De todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol que está en el huerto no comeréis de él, porque el día que de él comieres, moriréis. Dios prometió, el hombre pecó, y Dios tuvo que cumplir, porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, ¿cómo dice? Él permanece fiel, aún para los castigos. Y entonces, Dios había prometido ya esto. Fijémonos en Jeremías, por ejemplo. Después de los Salmos, de los Proverbios, viene Isaías y después viene Jeremías. Página 24, capítulo 24, página 789. Dice, bueno, se puede leer todo el capítulo, ¿no? Pero el versículo 9 del capítulo 24 dice: y darélos por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, y por ejemplo, y por refrán, y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojaré. Esto es vergüenza. O sea, el judío que estaba en Babilonia estaba ahí y le tenía que producir vergüenza. ¿Qué hacía un judío en Babilonia si tenía que estar en Jerusalén? Tenía que estar en su tierra y estaba como esclavo en la corte del rey. Por eso la vergüenza, por eso la afrenta. Me imagino a los pueblos extranjeros burlándose de cómo ese pueblo tan importante que fue el pueblo de Israel, que llegó a ser una especie de imperio, porque en la época de Salomón le rendían tributo a Salomón los demás pueblos. Así de importante era. Y ahora estaban todos diseminados y muchos de ellos eran esclavos en otras tierras. Y acá lo dice, ¿no? Por infamia, por ejemplo, por refrán, habrán hecho refranes o frases referentes a los judíos, y por maldición a todos los lugares que yo los arrojaré. Y también acá en Jeremías, en el capítulo 29, en el 18, el 17, miren lo que dice. Todo esto lo profetizó Jeremías antes, ¿no? Y durante la cautividad. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo envío contra ellos cuchillo, hambre, pestilencia, y pondrélo como los malos higos, que de malos no se pueden comer, algo podrido. Y perseguirélos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por silbo y por afrenta a todas las gentes a las cuales los habré arrojado. ¿Silbo qué es? Chiflido, ¿no? Pasaban los judíos y los chiflaban, los burlaban. Tremendo la vergüenza que les producía haber caído en tal deshonra para con Dios. Y Dios les advirtió y mandaba a los profetas que amanecían, madrugaban, les predicaban, y ellos se burlaban. Jeremías les manda la palabra al rey y el rey la tira al fuego. ¿Se acuerdan? Que pasó todo eso antes de que vayan a Babilonia. Y Daniel también, en el capítulo 9, esto es para que veamos la ruina en la cual se encontraban, no solo física, sino también espiritual, que es lo más importante que tenemos que ver acá. Daniel 9, página 902. Esta es la oración intercesora de Daniel. Tan importante que el Señor le reveló los tiempos proféticos aún de cuando venga el Señor a buscar a su iglesia.
Pero miren cómo ora Daniel en el 16, 9:16. ¿Quién lo puede leer? Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas visitaciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no pongas dilación, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias. Sí. Vemos la oración de Nehemías, vemos la oración de Daniel. ¿Qué características tenían? Eran de sincero ¿qué? Arrepentimiento. Recién ahí es cuando Dios empieza a contestar. Acá dice, ¿no? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, cuando Dios ya le estaba respondiendo. Pero eso es lo que Dios busca de nosotros, queridos. Mientras estemos en una posición de dureza de corazón y de querer guerrear contra el Señor, porque eso es lo que produce nuestro corazón, y piensa que le podemos ganar al Señor, una completa locura o necedad, ese es el orgullo del hombre, ¿no? Que también se ve desde la época de Caín, cómo el hombre se para frente a Dios y quiere hacer su religión, hacer su vida, hacer su estilo de vida, aún moralmente hablando correcto, pero la realidad está en la palabra de Dios que nos muestra cómo tenemos que humillarnos. Al punto tal que Nehemías, perdón que los hago ir y venir, pero volvemos a Nehemías, página 510, llama a los jefes de Israel, de Jerusalén, y bueno, les dice en el 17, vosotros veis el mal en que estamos. Era algo evidente, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Y acá hace la invitación, como si fuese una predicación del Evangelio, ¿no? Primero se expone la condición de nuestro corazón delante de Dios. Una vez que el Señor nos muestra lo que hay en el corazón, ¿qué se hace? Se invita a las almas a levantarse. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué precioso, ¿no? La confianza que tenía Nehemías, no porque tenía soldados, no porque tenía dinero del rey. La confianza de Nehemías estaba en esta frase. Declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí. Cuando un hijo de Dios tiene esa confianza, ya está, no hay barreras espirituales que no puedan ser derribadas. No hay pozos espirituales que no puedan ser ¿qué? Levantados, como dice el Señor. Si hay profundidades, el Señor las levanta. Esa es la confianza que tenía Nehemías, que después yo anoté acá, ¿no? Que lo conocemos. Lo dice Pablo en Romanos 8:31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la misma experiencia. Pasaron muchísimos años entre Pablo y Nehemías, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y la confianza que tienen estos hijos de Dios es la misma.
Acá Nehemías dice, según la buena mano de Dios era sobre mí. Y cuando ellos escucharon eso, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Qué precioso, ¿no? La respuesta. Primeramente la obra del Señor con Nehemías en la intimidad, la oración, una oración de acuerdo a la voluntad del Señor que es respondida. Y ahora este precioso siervo del Señor tiene esta predicación de avivamiento en el pueblo y se ven inmediatamente los frutos. No dijeron, esperemos. A Esdras, ¿qué le dijeron? Vamos a esperar, vamos a tomarnos un tiempo, porque esto no es algo que se hace de un día para el otro. Pasaron una cierta cantidad de tiempo, no me acuerdo, creo que eran 3 meses. También lo que tenían que hacer era bastante difícil, ¿no? Echar a sus mujeres y a sus hijos. Pero acá dice que inmediatamente se levantaron y esforzaron sus manos para bien. Esa palabra también me gustó. ¿Cuántas veces usamos nuestras manos para el mal? Nuestras manos, nuestros pies, nuestro cerebro, nuestra boca, nuestros ojos. Acá el Señor obró en el corazón de las personas y los esforzó para bien. Y sabemos que el bien, ¿quién es? Es el Señor, ¿no? Es todo lo que está bien. Después, bueno, menciona en el 19 a estos enemigos. Marco el otro día le buscó enseguida la aplicación espiritual. ¿Cuántos enemigos eran acá? 3. ¿Cuántos enemigos tenemos los hijos de Dios? Siempre se lo enseñamos aún a los chicos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿El mundo? ¿El diablo? Y la carne, yo mismo. Cuando entendemos que nosotros mismos somos nuestro enemigo para con Dios, ahí el Señor es donde puede empezar a obrar. Por eso Nehemías hizo un reconocimiento. Eso es lo que nos lleva el Señor a través de su palabra a hacer con nuestras vidas. Reconocer en qué condición estamos y después de eso proceder a trabajar. ¿Cuál es la respuesta a estos hombres? La que deberíamos darle nosotros a las cosas del mundo, a la carne y a nuestro yo. Fíjense al final del 20. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Con la misma convicción, con la misma seguridad con la cual Él les predicó a sus hermanos para que se levanten, el Señor lo usó también para sacarse de encima en este momento a estas personas que solamente querían destruir la obra de Dios, que eran personas comunes y corrientes como cada uno de nosotros, pero cuando una persona se aparta de Dios, inmediatamente puede pasar a ser instrumento ¿de quién? Del diablo, del enemigo. Y esto se ve prácticamente en todos los aspectos de la vida. Como el diablo utiliza instrumentos, ayer se lo mencionaba también en la reunión que se hizo en la quinta de jóvenes. Como Dios usaba a los babilónicos, por ejemplo, para ser instrumentos en contra del pueblo de Dios como castigo. Y luego viene todo el capítulo 3. Es un capítulo muy precioso, donde se nombra cómo cada una de las personas importantes de Jerusalén se levantaron para trabajar. No solo los que predicaban se pusieron a predicar, sino que ¿qué hicieron? Como se dice ahora vulgarmente, ¿no? ¿Agarraron qué? Agarraron la pala. Y el primero que se levanta, y lo menciona en el capítulo 3, ¿quién es? Eliasib. Era el sumo sacerdote. Era, por decirlo así, el jefe de todos los sacerdotes del templo. Y con sus hermanos y sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. En total había aproximadamente 12 puertas que rodeaban a la ciudad amurallada de Jerusalén. El problema es que no estaban ni las puertas ni las murallas, quedaban las ruinas. Entonces ellos tuvieron que ponerse a reconstruir.
se formaron, lo que se le desprende de este capítulo 3, aproximadamente 40 grupos de personas y familias para cada una hacer una parte. Un grupo, por ejemplo, menciona que no solo restauraron la puerta que les quedaba, por decirlo así, en su barrio, sino que también restauraron hasta 400 metros de muralla, 1000 codos, dice. Y lo importante y lo hermoso de esta parte también del capítulo 3 es la unidad. 400 sería 4 cuadras. Claro, 4 cuadras. Imaginémonos que a nosotros hoy en día nos cuesta hacer una muralla para rodear nuestra casa, ¿no? A algunos les lleva toda la vida poder rodear la casa. Uno hace la casa y pone alambrado. Y después empiezan a aparecer de a poco los ladrillos. Bueno, estos hicieron una obra inmensa. Hasta diría monumental. Pero cada uno en su parte, en lo que le tocó, fue hallado como. ¿Cómo dice el Señor? Fiel. Dice que estaban los sacerdotes, vino gente de Jericó, después las familias, ¿no? La puerta del pescado, la puerta de las ovejas se llamaba así porque por ahí entraban los animales. ¿A dónde? ¿Para qué entraban las ovejas a Jerusalén? Para el sacrificio, porque dentro de Jerusalén estaba el templo. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo en San Juan 10? Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare tendrá vida. Qué precioso, ¿no? Porque lo primero que había que reedificar era esto. Y lo hizo el sumo sacerdote, que también era un tipo del Señor Jesús, que es el gran sacerdote del Señor Jesús. Y lo siguieron sus hermanos. Siempre acá se ve también cómo los líderes que el Señor levantó, los siervos que el Señor levanta, tienen dones y el pueblo tiene que seguirlos. Cuando se levantaron a aquellas personas ahí en el desierto y se rebelaron contra Moisés y Aarón, ¿cómo los terminó castigando Dios? Porque no quisieron reconocer que los dones que Dios les había dado a Aarón y a Moisés. Entonces, pero también vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel cómo muchas veces esos mismos sacerdotes y los reyes y los príncipes se rebelaban contra Dios y el pueblo también les seguía. Por eso siempre se enseña que la cabeza tiene que estar sana para que el resto del cuerpo, ¿cómo esté? Tiene que estar sano. Fíjense, por ejemplo, versículo 8. Y junto a ellos restauró, estamos en el 3, ¿no? Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. Y bueno, y ahí sigue nombrando cada uno su parte. Muchos de ellos restauraban la parte que tenían adelante de ellos. La casa de ellos daba al muro y estaba derrumbada. Entonces cada uno en su parte. Vemos un platero, es un artesano un platero. Es alguien que hace los vasos, las copas, los anillos. No es una persona que se dedique a la albañilería propiamente dicho. Lo mismo un perfumero. Son personas que tenían trabajos muy puntuales. Las manos, ¿cómo eran? Suaves. Pero no les importó porque lo estaban haciendo para el Señor. Ahora me estoy acordando de que yo no la vivía la historia, pero cuando se construyó esta iglesia, venían los hermanos, venían los chicos, hay fotos que quedaron, ¿no? Están tus hijos ahí haciendo pastones. Y cada uno tenía oficios distintos. Había muchos albañiles, es verdad. Pero a la hora de venir a trabajar para la iglesia, para las cosas del Señor, estaban. Yo estuve acá cuando tenía 12 años y se sacó el medio caño. Y era chiquito, pero bueno, en lo poco ayudé. Me acuerdo que tapé el bautisterio con escombros. Esa fue mi tarea. Con la carretilla rellené el bautisterio viejo con escombros. Don Domingo todavía estaba, don Vicente. Sí, bueno, ¿cuántos hermanos que venían y trabajaban en la obra material también?
Y hoy en día quizás no tenemos la capacidad física o el tiempo para hacerlo, pero también el Señor nos llama la atención para que ofrendamos dinero, porque con dinero es que se hacen las obras en la casa del Señor. No sé, ahora hay que comprar, estamos viendo si se compra un aire acondicionado, si se compran ventiladores. Para hacer la restauración del baño, muchísimo dinero. Hay que comprar una olla sale 5.000 pesos. O sea, todas las cosas que nosotros ahora disfrutamos, los vasos esos que tenemos, se compran con dinero. Entonces muchas veces no puedo venir a la iglesia a trabajar, no puedo venir a barrer, no puedo venir a pintar, pero puedo ofrendar. Y hay otros, miren, si vamos al versículo 5. De inmediato a ellos restauraron los decoitas, mas sus grandes no prestaron su servicio a la obra de su Señor. Miren esto, cómo queda todo escrito en la palabra de Dios. Están todos los que trabajaron. Hay un hombre que se ve que no tenía hijos varones, lo ayudaron las hijas, dice. Las mujeres se pusieron a las manos a la obra para trabajar. Los príncipes. Es muy lindo para leerlo en casa. Incluso yo, miren, me bajé el mapita de Jerusalén y fui anotando cada uno la puerta y el murito que arreglaron, los muros que arreglaron, porque es muy detallada la palabra de Dios, es preciosa. Aún para decir que algunos no prestaron su cerviz. ¿Qué es la cerviz? Sí, pero ¿qué representa la cerviz? Hay que agacharse, hay que humillarse. Y algunos dijeron, no, esto yo no. Yo soy platero, yo soy joyero, yo soy escriba. Yo me dedico a transcribir la palabra de Dios, es lo más importante eso. Entonces no me voy a humillar para hacer algo que no me corresponde. Y bueno, el Señor lo anotó también y quedó para la eternidad en la palabra de Dios. Pero otros, dice acá, a ver si lo encuentro rápido, en el 12 habla de las hijas. Pero hay una palabra que usa Nehemías. Bueno, está en el 2, después lo vamos a encontrar. Cuando se refiere a él y a sus hermanos de Jerusalén como siervos de Dios. Y cuando uno se define como siervo, ahí está, gracias. Es toda una definición espiritual delante del Señor, delante del mundo. Acá se estaban plantando frente a los del mundo, ¿no? Somos siervos del Señor. El del 2.20, el último versículo del 2. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Acá también hay una declaración espiritual muy importante. Y también es una definición personal de cada uno. Si uno considera que es un siervo de Dios, se tiene que levantar primeramente, que eso a veces es lo que más cuesta, pero una vez que el Señor lo levanta, lo afirma sobre sus pies, como dice en Habacuc, edificaremos. Dos verbos, ¿no? Levantaremos y edificaremos. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios, porque el Señor me llamó para otra cosa, porque el Señor me sacó del mundo. Entonces ahora el Señor espera esto. Y de lo contrario, si uno se define siervo, pero no hace la voluntad del Señor, miren, el hermano Lanata dejó escrito un texto, a ver si lo anoté. No lo anoté. Pero dice, el Señor Jesús les decía, vosotros me decís Señor, Señor, ¿y qué? ¿Y no hacéis lo que digo? Qué tremendo esto, ¿no? Yo soy un siervo de Dios. Y cuando el Señor me manda a hacer algo, no lo hago. Sí. No sé, a ver.
Pero lo conocemos al texto, ¿no? El Señor tiene que ponernos en evidencia también, porque le vivimos diciendo Señor. Cada vez que oramos, ¿cómo lo mencionamos al Señor? Como Señor. Y cuando uno reconoce a alguien como su Señor, se está reconociendo como un súbdito, un siervo, un esclavo. Pero el Señor nos pone en evidencia cuando nos dice que lo llamamos Señor y nos llenamos la boca mencionándolo como Señor, pero después no lo hacemos. Este pueblo de Israel en este momento de la historia nos sirve a nosotros de ejemplo, de enseñanza. ¿Para qué? Para que lo que decimos después lo tenemos que hacer. ¿Somos siervos del Señor? Bueno, vamos a servirle. ¿Cómo puedo servir al Señor? Bueno, cada uno tiene que ver. Alguno se encargará de orar por los hermanos, otro se encargará de predicar, otro se encargará de limpiar la iglesia. Ahí están los dones. Cada uno tiene un don. Tenemos que reconocer los dones y ponerlos en ejercicio. Lo que nos muestra esta historia y este pueblo unido trabajando es que cada uno en lo suyo obró y fue hallado como fue hallado fiel. Y cuando llegó el momento de negarse a sí mismo, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la práctica. Vamos a leer por último Lucas 9. Nueve, 23 y 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Acá tenemos la cruz de Cristo. Eso es la solución. Es dificilísimo tomar la cruz. No es algo que decimos, bueno, mañana empiezo a tomar la cruz y ya está. A muchos nos lleva toda la vida a experimentar esto, pero es la solución. El pueblo de Israel estaba ahí en un estado de letargo. ¿Qué es el estado de letargo? Que estaban como dormidos, ¿no? Tenían las murallas ahí rotas delante de la casa, nadie hacía nada. Tuvo que venir Nehemías y levantarlos. Pero una vez que los despertó, cada uno tuvo que ¿qué? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, el orgullo, destruirlo y seguir a su Señor. Que el Señor nos bendiga, queridos, que podamos por lo menos empezar a experimentar esto. Entenderlo es un montón ya. Yo no entiendo lo que me dicen en la escuelita, la verdad que no lo entiendo. Bueno, pídale al Señor sabiduría. Porque una vez que empezamos a entender estas cosas, el Señor nos empieza a hablar y puede empezar a obrar en nuestra vida. Y para la semana que viene, por favor, leamos el capítulo 4 de Nehemías. Es un solo capítulo. Para que cuando lleguemos podamos estar más empapados en todo lo que se va a hablar. Nehemías capítulo 4 para el domingo que viene.